Entendemos la cultura de un grupo humano como el conjunto de soluciones colectivas a problemas colectivos. La cultura se manifiesta sobre todo en las producciones artísticas, las cuales recogen las formas de sentir y de pensar de la cultura y al mismo tiempo ofrecen lo que los individuos dentro de esa cultura demandan. A la sociedad le gusta expresarse y verse a sí misma. Es por eso que la mejor representación de una cultura es el contenido de su arte. La calidad de una producción cultural debería determinarse por la calidad de reflexión que aporte la cultura. Por ello, la calidad de una producción artística requiere de contenido y de intención. Si falta la intención de aportar, no es cultura. Si hay intención de aportar, pero no hay contenido, la obra cultural ha fallado como obra cultural. En este podcast vamos a analizar obras propias de la cultura posmoderna y a poner en evidencia los escasos fundamentos de la posmodernidad. Los errores que comete no se ven a simple vista. Parece que ofrecen descripciones correctas sobre el mundo, pero si nos detenemos a analizarlas, la idea que subyace a veces es o de extrema ingenuidad o de extrema estupidez. Lo más interesante de este fenómeno cultural o pseudocultural es que los errores que cometen son siempre los mismos. Es decir, hay elementos que sí que son característicos de la cultura posmoderna. Para empezar, destruyen o pervierten la estructura mitológica. Se quedan siempre en lo superficial. Se quedan en los significantes y además los confunden con los significados. Por ejemplo, para lo posmoderno es más importante cómo suena una palabra que su significado, su contexto semántico o sus implicaciones formales. Además, miran siempre más la emoción que el pensamiento. No hablan de lo que las cosas son, sino directamente de lo que las cosas deberían ser. Y además presentan una filosofía o una forma de pensar claramente relativista. La cultura posmoderna, a diferencia de otras culturas, no es una representación del mundo, dado que la interpretación que hace del mundo está viciada. La representación del mismo que aparece en los libros y películas, por tanto, también lo está. Lo posmoderno es estético. Está convencido de que lo más importante es la apariencia que reviste algo. Donde haya un significante atractivo, quítese el significado. No me vaya usted a hacer pensar. No vayáis a creer que tengo una mala opinión de los autores de las obras que criticaré. No digo que hicieran nada de esto voluntaria o deliberadamente. Lo que ocurre en estos casos es que el autor quiere hacer una metáfora, pero no le sale. Y al lector, por desgracia, si no reflexiona de verdad sobre la naturaleza del objeto sobre el que se hace una metáfora, le parece que sí que es una metáfora. Una metáfora poética es interesante, divertida o emocionante porque nos da otro punto de vista sobre una parte del objeto y eso nos hace reflexionar. Pero a veces puede ocurrir que el inconsciente nos traiciona y en este proceso poético, en lugar de estar haciendo resaltar una parte del objeto, estamos reduciendo el objeto a una de sus partes. O en vez de hacer una metáfora sobre el objeto, hacemos una metáfora sobre nuestra percepción subjetiva del objeto. Si a veces ya es complicado de por sí entender el objeto, si hacemos una metáfora sobre un objeto que no entendemos, ¿cómo pretendemos que el que lea la metáfora comprenda de qué estamos hablando? Nadie va a poder entender el objeto si ya es difícil de por sí entender una metáfora. Las estructuras mitológicas clásicas que cuentan historias poseen una estructura que no surge de la nada, no es gratuita ni arbitraria. Las estructuras mitológicas, los mitos, son enormes metáforas que recapitulan elementos aparejados a la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte, algunas incluso desde mucho antes. Estas estructuras son una expresión consciente de elementos mayormente inconscientes sobre la naturaleza humana. La estructura del mito clásico es una recapitulación de la experiencia vital universal en forma de gran metáfora. Es cierto que tiene variaciones entre culturas, claro, pero su estructura esencial no varía demasiado en algunos casos. Incluso cuando varía, el mito no deja de ser una descripción de un universal de la existencia. Por tanto, son cultura universal. Por eso son transculturales muchos de ellos. Es la naturaleza del hombre lo que empuja al mito a existir. Esa que la posmodernidad tanto se esfuerza en ocultar o en negar. El mito clásico da una descripción prudente del universal, objetivo, para que, llegado el momento, sepamos encajar la experiencia subjetiva en un todo mayor y no nos olvidemos el camino a seguir. Son fenomenales fábulas sobre la condición humana y son ayudas a cómo actuar. El mito es en sí mismo psique humana.
Y por ello las historias clásicas son vivenciales. Por ello los mitos suelen dar nombre a fenómenos de la psique, ¿no? Como el narcisismo o el complejo de Edipo. En el viaje del héroe arquetípico, el héroe es un ser centrado en cumplir una misión, a pesar de lo que tiene en contra. La historia narra sus pasos y conociendo las acciones del protagonista, cómo anda el camino, comprendemos cómo se siente. Y eso convierte la historia en emocionante. El mito del héroe presenta al héroe como un caminante, como alguien que se adentra en lo desconocido, que atraviesa el mundo a pesar de la dificultad. Pero en lo posmoderno no se cumple nada de esto. El pseudohéroe posmoderno, en lugar de hacer cosas, las padece, las sufre. El fondo de la historia posmoderna es un héroe no actor, es un héroe paciente, alrededor del cual el autor construye todo un mundo que es el actor de ese sufrimiento. El héroe sufre y el mundo se construye como agresor y amenaza. El entorno es agresor y amenaza. No hay un héroe atravesando el mundo, sino un mundo que atraviesa el héroe. El héroe se enfrenta al mundo a pesar de las dificultades. Sin embargo, el pseudohéroe padece dificultades a pesar de no merecerlas. Eso es todo. Lo posmoderno desarrolla el mito no para transmitir una idea del ser universal, sino para transmitir una condición humana particular como si este fenómeno puntual fuera el todo. Obviamente no es así, pero lo parece, porque como está narrando una experiencia subjetiva, es normal que al héroe le parezca un mundo, pero igual que a cualquiera en cualquier situación dificultosa. Cuando tenemos problemas, nuestros problemas son el todo en ese momento. Pero eso no es una experiencia universal, eso no es la experiencia universal. Por tanto, la obra, en lugar de resultar en una metáfora de la vida, termina siendo una pequeña representación de en qué consiste una experiencia subjetiva concreta y la única reflexión posible recae en si la experiencia por la que pasa el pseudohéroe es merecida o no. Esto normalmente ocurre porque la narrativa posmoderna consiste en un autor hablando sobre sí mismo y su circunstancia, como si ésta fuera extensible a lo universal. Todo esto además sin resolver ningún problema, sin dar ninguna explicación, aportar ninguna solución, no para nada. Selecciona un sentir subjetivo y se dedica sistemáticamente a negar el resto de elementos de la existencia y a pretender ser una revolución iluminada. Claro, para añadir coherencia tiene que manipular la realidad, para que encaje en esa idea subjetiva. Pero es que a veces es como si esa limitada concepción del mundo fuera una revolución de sabiduría. Si reescribes un mito, manteniendo su estructura, adaptada a la condición subjetiva, estás generando cultura, estás transmitiendo sabiduría. Sabiduría aplicada. Pero si hablas de una condición subjetiva y te quedas ahí, no transmites sabiduría, te miras el ombligo. Si reescribes un mito, prescindiendo de su estructura original, estás diciendo que la interpretación clásica de la naturaleza humana es subjetiva, que la naturaleza humana es interpretable. Leer un pseudomito construye personas con expectativas equivocadas sobre cómo es la vida, sobre cómo son las cosas, sobre cómo son los demás y sobre todo sobre lo que nos va a hacer felices y lo que no. Y a través de ese drama subjetivo es como se construye la narración posmoderna. El drama subjetivo es esa pequeña parte del objeto representado que convierte la metáfora en una deformación de la realidad, en lugar de en una representación de la realidad. Permítame advertir que estas críticas son a la estructura narrativa mítica, no a la calidad de la obra. La narración puede ser maravillosa y la ambientación puede ser estupenda, y la obra puede seguir siendo una perversión, culturalmente hablando, como lo es la posmodernidad. Miren, el drama subjetivo, como componente cultural, es increíblemente atractivo. El drama es lo que mantiene a millones de personas pegadas a una pantalla viendo programas del corazón. Cuando vemos a una persona sufriente, puede ser que el drama de esa persona sea un drama objetivamente hablando, como por ejemplo que no tenga para comer, o que se haya quedado sin casa. Ese tipo de drama provoca rechazo, provoca dolor, porque genera una angustia interior, porque es una situación que de forma instintiva nos preocupa, y por eso sentimos fuerte congoja cuando la vemos. Estos dramas de vez en cuando son sanos de ver, porque nos ponen en contacto con nuestra naturaleza, y por eso, por muchos motivos, duele. Pero es sano, porque es parte de una verdad universal que ya está en nuestro interior y la reconocemos cuando la vemos. Esos sentimientos nos recuerdan en realidad lo que importa. El drama subjetivo no es un drama real.
De hecho, de eso se trata. Nos encanta ver un drama no real porque nos permite convertir nuestro drama subjetivo en universal. Nos permite proyectar nuestro ombligo en una pantalla gigante, como la televisión, porque mientras vemos en la tele a una señora, el máximo representante de la vidorra opulenta, llorando porque su novio se ha ido con otra, inconscientemente, los que estemos viendo eso nos vamos a estar quejando de algo a través de esa señora. Eso se llama identificación. Tomamos la actitud externa de alguien para quejarnos de algo que, aunque así lo quisiéramos, no es motivo suficiente para quejarse. Por eso digo que no es un drama vital real. Cogemos prestada la actitud sufriente de alguien para elevar nuestra queja interna a nivel del drama de ese otro. Y además a nivel de drama universal a veces, cuando no lo es. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona que está experimentando un drama real, por ejemplo, una ruptura real en su vida personal, se pone a ver películas dramáticas? Pues que se pone a llorar. Porque lo que está viendo en la televisión, ella sí lo está viviendo. Y sí es un drama real. Sigue sin ser un drama universal, porque no es algo aparejado a la condición humana, sino aparejado a una circunstancia particular, pero para la persona que está viviendo una ruptura es una vivencia real. Un drama real no es tan agradable de ver. Si te ocupa un drama real, la identificación con el drama ajeno te lo acentúa. Alguien debería decir tanto al autor como al consumidor de este tipo de infracultura, oigan, no se queden con esto. Recuerden que la vida no es así. A mí me pasa con toda esa gente que tiene mi respeto, porque respeto su inteligencia, y que luego resulta que son ávidos consumidores de cierto programa de telebasura. Y yo les pregunto, ¿pero qué te aporta esto? Y me dicen, no, nada, obviamente nada, pero no sé, me gusta verlo, me divierte. Bueno, pues eso es infracultura, o subcultura, no sé, porque no es una solución a nada. Y la cultura, como he dicho, son soluciones colectivas a problemas colectivos. Por tanto, el hecho de que la cultura posmoderna sea tan universalmente atractiva es porque mirarse el ombligo es una tendencia humana, pero una tendencia humana a evitar. Miren, la autocompasión es instintiva. Y que sea un instinto implica, primero, que es inevitable, porque el instinto es más inmediato que la razón, es nuestra parte animal. Y segundo, que tampoco hay que fustigarse por sentirlo. Simplemente uno lo reconoce, se sobrepone a ello y fin. Te puede costar más o menos, pero el mero esfuerzo ya merece la pena. Sin embargo, la cultura ha de ser un alimento para el intelecto, no para saciar los instintos. Si un producto cultural no enseña nada, no es alimento, es golosina. Consumir entretenimiento es pura gula. Bueno, si a ustedes les gusta el drama, la telenovela, el corazón o son fans incondicionales de los libros o películas que voy a criticar aquí, no se sientan culpables, no se sientan criticados, porque esta crítica pretende ser constructiva. Yo solo pretendo aportar otro criterio. Si quieren ustedes seguir consumiendo esto me parece fenomenal. Pero eso sí, hagan el favor, sean conscientes de lo que están haciendo. No finjan que están consumiendo cultura. No conviertan a estos subproductos en cultura.